El eco de un mazo golpeando una traviesa de madera en la densa humedad de la selva tailandesa no suena a progreso, sino a una sentencia de muerte dictada por la ambición de un imperio que decidió que la geografía era un obstáculo que debía ser triturado por el hueso humano. Imaginen un infierno verde donde el tiempo no se mide en horas, sino en la cantidad de metros de roca sólida que puedes perforar con tus manos desnudas antes de que el cólera o la gangrena reclamen tu cuerpo. No estamos hablando de una simple obra de infraestructura militar, sino de la anatomía de un sacrificio industrializado a escala continental. Hoy vamos a adentrarnos en el ferrocarril de la muerte, la línea Siam-Birmania, un proyecto que durante décadas ha sido glorificado por el cine como una gesta de resistencia, pero que tras analizar los diarios ocultos de los prisioneros y la logística de sombras del ejército imperial japonés, se revela como un experimento de resistencia biológica y deshumanización sistémica. La mayoría de ustedes cree que esta tragedia fue simplemente el resultado de la crueldad de unos guardias sádicos y la falta de alimentos en un frente de guerra olvidado. Creen que los prisioneros aliados y los trabajadores asiáticos fueron víctimas de la mala suerte y del clima implacable de los trópicos. Pero tras analizar los protocolos de ingeniería de la firma de construcción ferroviaria del ferrocarril de Kwantung y la geopolítica de las líneas de suministro imperiales, he descubierto que esa visión es la que te impide comprender la verdadera escala de esta fábrica de cadáveres. La verdadera clave del ferrocarril de la muerte no era solo conectar Bangkok con Rangún, sino demostrar que el espíritu japonés podía vencer a la biología humana mediante el uso de la logística del agotamiento. Mientras los ingenieros británicos decían que era imposible construir esa vía en menos de 5 años, el Japón imperial decidió hacerlo en 12 meses, usando como combustible la vida de 200.000 hombres. ¿Cómo fue posible que un Estado moderno planificara una obra sabiendo de antemano que la tasa de mortalidad superaría el 50%? Para entender cómo el acero se forjó con sangre y desnutrición, primero deben conocer el concepto de la mano de obra desechable, la base técnica de este horror logístico que les explicaré a continuación. Pero quédense hasta el final, porque la razón por la que hoy las grandes corporaciones constructoras de la posguerra japonesa guardan silencio sobre sus orígenes en Birmania tiene un vínculo directo con los bancos y las potencias que financiaron el renacimiento económico de Asia sobre las fosas comunes de la selva. Para comprender este delirio de ingeniería, debemos sumergirnos primero en el contexto sociocultural del panasiatismo bajo el Gran Japón. 1942 fue el año de la expansión imparable. Tras la caída de Singapur, Japón controlaba vastos territorios, pero enfrentaba un problema logístico crítico: sus líneas de suministro marítimas eran vulnerables a los submarinos aliados. Aquí nace el concepto de la autarquía terrestre, la necesidad imperiosa de crear una ruta interna que conectara el sudeste asiático con el frente de la India. El alto mando japonés, imbuido en la filosofía del bucido distorsionado, consideraba que los prisioneros de guerra no eran soldados con derechos, sino seres que habían perdido su honor al no suicidarse, y por lo tanto, eran simples herramientas biológicas. En junio de 1942, se da la orden de iniciar la construcción del ferrocarril de 415 kilómetros. La logística era aterradora por su simplicidad: no habría maquinaria pesada, no habría excavadoras, no habría grúas. Todo el movimiento de tierras, el tallado de montañas y la colocación de puentes se haría mediante el esfuerzo muscular extremo de prisioneros aliados y de los Romusa, los trabajadores forzados asiáticos reclutados mediante engaños y promesas de salarios que nunca llegaron. En este escenario, la ingeniería dejó de ser una disciplina de precisión para convertirse en una de atrición, donde el costo de producción no se calculaba en yenes, sino en raciones de arroz por metro de vía instalado. Entramos ahora en la parte más densa y técnica de este análisis: la bioquímica de la hambruna y la patología de la selva. Presten mucha atención, porque entender cómo colapsa un cuerpo bajo estas condiciones es la única forma de dimensionar el crimen. Los prisioneros recibían una dieta basada casi exclusivamente en arroz pulido, lo que provocó una epidemia masiva de beriberi. Bioquímicamente, el beriberi es una deficiencia severa de vitamina B1 o tiamina, esencial para el metabolismo de la glucosa. Sin tiamina, el corazón de los trabajadores empezaba a fallar, sus piernas se hinchaban con edemas masivos, beriberi húmedo,
o sus nervios se atrofiaban hasta dejarlos paralizados, beriberi seco. Pero los ingenieros japoneses, lejos de detener la obra, implementaron el sistema Speedo, jornadas laborales de 18 horas bajo el monzón. Esto generó un bucle de curiosidad macabro que resolveremos en los próximos minutos. ¿Cómo puede un hombre seguir moviendo rocas cuando su corazón está a punto de detenerse por falta de vitaminas? La solución que implementaron los guardias no fue médica, sino psicológica, utilizando la violencia ritualizada para forzar las últimas reservas de ATP del tejido muscular de los cautivos. A esto se sumaba la úlcera tropical, una infección causada por la combinación de bacterias espiroquetas y bacilos que devoraba la carne hasta el hueso a partir de un simple rasguño con una rama o una piedra. Hablemos de la arqueología del lenguaje de la propaganda imperial. En los informes oficiales enviados a Tokio, no se hablaba de esclavitud, sino de cooperación para la prosperidad común. Los Romusa eran llamados voluntarios, pero la microhistoria nos cuenta una realidad diferente a través de los diarios enterrados de un soldado australiano apodado el Escriba. En sus notas, describe cómo los guardias utilizaban la palabra cura, un grito que significaba trabajar más rápido, como un mantra que sustituía cualquier forma de comunicación humana. El diario relata la construcción del Paso del Fuego del Infierno, Hellfire Pass, donde los hombres debían tallar una trinchera de 75 metros de largo y 25 de profundidad en roca sólida. Lo hacían de noche, bajo la luz de antorchas que daban a los trabajadores esqueléticos una apariencia demoníaca. La deshumanización era total, si un hombre caía exhausto, era golpeado hasta que se levantaba o moría, y su cuerpo a menudo era utilizado como relleno para los terraplenes del ferrocarril. Aquí la infraestructura se vuelve literal, el tren no corre sobre tierra, corre sobre una amalgama de caliza y calcio humano. La geopolítica de sombras detrás del ferrocarril involucra a las grandes corporaciones del Japón de la posguerra. Empresas que hoy son gigantes de la construcción y la logística proporcionaron los planos y la supervisión técnica para la línea Xi'an-Birmania. Durante los juicios de crímenes de guerra, se intentó desvincular a los ingenieros civiles de las atrocidades militares, pero los registros financieros demuestran que el proyecto fue una colaboración estrecha entre el ejército y el capital privado japonés, que veía en el ferrocarril una vía para extraer recursos de Birmania de forma eficiente. Es un contraste absoluto. Mientras los aliados celebraban el fin de la guerra, los responsables técnicos de este genocidio industrial regresaban a Japón para liderar el milagro económico, utilizando el conocimiento adquirido en la logística de masas en condiciones extremas para reconstruir su nación. Pero el problema B que mencioné al principio era la invisibilidad de las víctimas asiáticas. Mientras que los 13.000 prisioneros aliados muertos han sido contados y honrados, los casi 100.000 Romusa malayos, tamiles y birmanos que perecieron en el olvido no figuran en casi ningún memorial oficial. Su muerte fue un residuo logístico no contabilizado. Analicemos la clínica del horror en los hospitales de campaña como el de Chunkai. Sin medicinas, los médicos prisioneros tuvieron que recurrir a la arqueología de la medicina antigua y la improvisación bioquímica. Usaban cucharas de cocina para raspar el tejido necrótico de las úlceras sin anestesia y empleaban larvas de mosca para que devoraran la carne podrida y limpiaran las heridas. Para combatir el cólera, que podía matar a un hombre en 6 horas mediante una deshidratación masiva que convertía la sangre en lodo espeso, los médicos fabricaban suero salino casero usando agua de río filtrada con carbón y sales recuperadas de las cenizas. Bioquímicamente, el Vibrio cholerae secreta una toxina que bloquea los canales de sodio en el intestino, provocando una pérdida catastrófica de fluidos. En Birmania, el cólera no era una enfermedad, era un incendio forestal humano. Cuando un brote golpeaba un campamento, los guardias japoneses a menudo quemaban las chozas con los enfermos dentro para limpiar el área, aplicando una lógica de saneamiento que trataba a los seres humanos como material biológico contaminado. El efecto mariposa del ferrocarril de la muerte se extiende hasta la configuración política actual del sudeste asiático. La ruta, aunque fue abandonada y destruida en gran parte tras la guerra, dejó una huella en la infraestructura y en el resentimiento étnico de la región.
El dato más valioso y oscuro que les prometí al principio es que el ferrocarril cumplió su objetivo estratégico. A pesar de la inmensa pérdida de vidas, Japón logró transportar suministros a Birmania durante meses cruciales, prolongando una guerra que ya estaba perdida y costando cientos de miles de vidas adicionales en ambos bandos. El pacto de silencio de la posguerra permitió que la logística del agotamiento se transformara en la logística de la productividad industrial moderna. El bonus final es que hoy, parte de la vía sigue en funcionamiento en Tailandia como una atracción turística, donde los viajeros se toman fotografías en el puente sobre el río Kwai, a menudo ignorando que cada metro de ese acero representa la vida de un hombre que murió de hambre, palizas o enfermedades tropicales. El ferrocarril de la muerte no es una reliquia, es un recordatorio de lo que sucede cuando un Estado decide que el valor de un ser humano es inferior al valor de una traviesa de madera. La próxima vez que veas una gran obra de infraestructura construida en tiempo récord, recuerda que la eficiencia extrema a menudo esconde una arqueología de dolor y un eufemismo que borra la sangre de los planos. Porque en la ingeniería de la aniquilación, el tren siempre llega a tiempo, pero el pasajero que pagó el boleto con su vida nunca aparece en el registro.